Bueno, buenas tardes para todos. Mi nombre es Etel Barrios. Estoy trabajando actualmente en la parte de producción animal y pasturas de acá de la UPAG. La idea en esta parada es presentarles un poco algunos resultados productivos y algún resultado económico de una invernada de corderos que se está haciendo sobre esta pastura. Estamos parados sobre un potrero de 2 hectáreas, que es parte de los datos de producción que les presentaba Virginia en la mañana. Esta es justamente la pradera que ella hacía mención, que se sembró con avión, que las condiciones de siembra no eran las óptimas, que se había cosechado sobre barro. Y bueno, es parte de esa evaluación, de esa mezcla que se viene evaluando de Festuca Rizar, Lotus San Gabriel y Trébol Blanco Estanzuela Zapicán, con esa salvedad de que fue sembrada por avión. Es decir, en este caso no tenemos la alternativa, como vimos en la anterior y en la pastura sembrada en el 2020, de siembra directa y siembra al voleo. Es decir, la siembra acá no tiene diferencias. En este caso, como les decía, son 2 hectáreas. Durante esta pastura está empezando su segundo año, es decir, fue sembrada en el otoño del 2021. Durante el 2021 y parte de los datos que presentaba Pablo en la mañana fue pastoreada con terneros y con novillos, y a partir de este año se incorporó el pastoreo con ovinos. En este caso fue dividida en 2 parcelas, es decir, mitad y mitad, 6 hectáreas y 6 hectáreas. Se pastoreó con 50 corderos, que son los que están allá, que después los vemos, de la raza Merilín. Y además fue pastoreado estratégicamente en 3 periodos de 19-20 días cada uno con novillos, que son los mismos novillos que vimos en la pradera, en la primera parada que estuvimos hoy al principio. Bueno, un poquito para recordar, esta pradera fue sembrada el 2 de mayo, como les decía, por avión. La fertilización basal fue la misma que se había recomendado para las anteriores, y además tiene una refertilización de 50 kilos de fosfato de amonio de forma terrestre en mayo de este año. Los corderos que ingresaron a esta pastura son de la raza Merilín. En este caso se incorporó estratégicamente. Bueno, no se habían producido, no se contaba en ese momento con corderos producto de la unidad, y bueno, se optó por la compra de corderos. Son corderos de la raza Merilín. Recordemos que es una raza considerada de doble propósito, es decir, lana media, fina y con muy buena producción de carne. Estos corderos ingresaron a pastorear. En la página 17 tenemos todos los datos de implantación y los primeros datos de los corderos. El 9 de junio de este año, y los datos que estamos presentados, que si bien los presentamos como forma preliminar porque aún no se han embarcado, comprenden hasta el viernes de la semana pasada, y es un periodo total de 106 días de pastoreo. Recordemos que los corderos estuvieron pastoreando estratégicamente también, no en simultáneo. Cuando los corderos estaban en una parcela, los terneros estaban en la otra. No se hizo pastoreo en simultáneo de las 2 especies sobre la misma área. Si contamos Si contamos la dotación tanto de ovinos como de vacunos, nos da 1,78 unidades ganaderas por hectárea, independientemente de que hayan estado pastoreando en momentos en parcelas diferentes en el mismo momento. Esta pastura, al inicio del pastoreo, tenía una disponibilidad de forraje de 2.022 kilos por hectárea, donde casi el 40% correspondía a Festuca, 15% a Lotus, 4% a Trébol Blanco y el resto a restos secos. Es bastante escasa, era bastante escasa en ese momento la presencia de malezas u otros componentes de la pastura. Los corderos ingresaron, como les decía, el 9 de junio de este año, y el peso de inicio fue de 29 kilos en promedio, con máximos de 35 y un mínimo de 23 kilos, como se ve en la figura número 1, que está en la página 18. La producción de forraje acumulado para todo este periodo evaluado, es decir, para estos 106 días a partir del 9 de junio, fue de 3.212 kilogramos de materia seca por hectárea, y ahí no tenemos la diferenciación por especies, porque tenemos el dato del viernes, fue el último muestreo, fue el viernes de la semana pasada, y no nos dieron los tiempos para poder procesar todo. La carga específicamente de corderos manejada, en la página 19 van a ver que está separado por periodos, es decir, no lo analizamos los 106 días en conjunto, porque los corderos entraron entraron con lana, en la mitad del periodo se esquilaron, fueron dosificados al inicio, cuando ingresaron al predio, también omité decir eso, perdón. La carga manejada siempre fue de 4,2 corderos por hectárea. Recordemos que al inicio del pastoreo pesaban 29 kilos por animal en promedio, y dividimos por periodos para poder calcular, para estimar un poco mejor las ganancias medias diarias. Los 2 primeros periodos los corderos estaban esquilados,
el promedio de lana de estos corderos es más o menos de 2 kilos de lana por animal. Eso comprende todo, vellón, garreo, bueno, no se acondicionó en este caso y está dividido, como les decía, en 2 periodos. Los 2 primeros los corderos no estaban esquilados. Ahí van a ver que las ganancias medias diarias de esos periodos, la de la entrada, digamos, era de 64 gramos por animal y por día. Después se empiezan como a estabilizar y logran prácticamente 150 gramos por animal y por día a la carga de 4,2 corderos por hectárea. Posteriormente se esquilan, tenemos un efecto ahí de la esquila. Bajan un poquito al principio las ganancias por un tema climático también, fueron días bastante complejos, y luego se estabiliza nuevamente para lograr al final del periodo, para esos 106 días, un total de producción de carne de 54 kilos por hectárea exclusivamente de cordero. Se tratará de lograr producción propia de corderos. Evidentemente ese sería el mejor negocio, la producción propia de corderos. Parte de lo que tú decís, podían estar entrando de repente 20, 30 días antes a pastorear, es decir, más hacia mitad de junio, y nos estaríamos con este periodo que se está planteando de entre 100 y 120 días de invernada. En este momento puntual que los corderos están para salir es cuando la oferta de corderos en el mercado aumenta, es decir, se complica un poco más la entrada a frigorífico. Coincido contigo, Juan José, que si se adelantara la invernada 15, 20 días antes, se lograría o no se complicaría, por ejemplo, la entrada a frigorífico, ni estar haciendo fila en el frigorífico para lograr la entrada de los corderos. Algunos datos de análisis, pero son de este último año. Tenemos 9 partes por millón de fósforo en ácido cítrico, pero esto ya viene a ser el muestreo que se hizo este año 2022, en definitiva. Previo a la refertilización. Previo a la refertilización, como les decía hoy en el salón siempre, o sea, se hace el análisis de suelo. Al momento de la siembra fue bastante complicado porque, como les comentábamos hoy más temprano, había una condición de barro. En ese momento no podíamos muestrear, pero sí la fertilización se hizo un poquito después, que eso nos dio tiempo a sacar esas muestras un poco más adelante, y sí se hizo una fertilización terrestre posterior, capaz que ahí están los números en el repartido de cuánto fue que se agregó. Está ahí abajo en la primera parte de la parada tuya acá. Ah, acá, perdón, 50 kilos, 50 kilos. No, 50 es la refertilización. 150, 125. Sí, 125 kilos, que en realidad de 18 a 46, 46,0, en definitiva, yo hoy les comentaba que las distintas pasturas que se han sembrado han llevado más o menos esa cantidad, pero no es que hagamos, digamos, eso, la dosis fija, sino que en realidad siempre hacemos esa evaluación del análisis de suelo, de mirar en el sistema Optifert cuál es la recomendación específica, y en estos casos que hubo que sembrar al voleo, que no se podía sacar la muestra en el momento, en realidad la fertilización se hizo un poquito después, está la fecha por ahí, en mayo, de forma terrestre. El 21 de mayo se hizo esa fertilización, y la refertilización al año siguiente con una dosis relativamente menor. Sí, específicamente en potasio estuvimos trabajando el año pasado ahí en el potrero acá pegado, que tiene niveles de potasio 0,10, 0,12, y al igual que en otros suelos tenemos más de 10 ensayos en diferentes suelos del país con diferentes niveles de potasio, todo en raigras y algunos en festuca. Es tal cual lo que dijo Virginia, ese nivel de 0,30 para pasturas está bastante arriba. Eso es lo que estamos viendo. Todavía no tenemos el nivel crítico en sí porque varía mucho con el tipo de suelo. Eso es lo otro que ya estamos viendo. Pero con niveles 0,12 no vimos respuesta a potasio. 0,12. Con 0,12. Recién empieza a haber una respuesta a potasio cuando vamos a niveles de fertilización nitrogenada por encima de las 150 unidades de nitrógeno. Ahí sí la deficiencia del nitrógeno de potasio empieza a verse, pero muy leve, tampoco es significativa. Es mucho más el caso, la deficiencia que se ve cuando falta el fósforo, muchísimo más, para gramíneas estoy hablando, que en el caso del potasio. No olvidemos que esto es una relación suelo-planta-animal y que no solamente el factor animal es el que pesa, sino que también, por más que a veces nos veamos tentados a forzar un poco más la pastura, hay que tratar de mantener ese equilibrio donde probablemente sí se le pudiera sacar un poco más jugo a esta invernada, o haciéndola más corta o intensificándola un poco, pero no olvidar ese factor y esa relación de suelo-planta-animal, y que uno como cualquiera de los otros factores tiene el mismo peso.
Los corderos están prácticamente en su totalidad prontos para sellar, están todos cumpliendo los requisitos para cordero pesado que marca la industria. Si quieren pasar a verlo, están todos por allí. El peso promedio final que fue pesado el viernes de la semana pasada están prácticamente en 42 kilos en promedio por animal. Hay animales que están obviamente un poco por arriba, otros un poco por abajo, pero el 98% de los corderos ya cumplen la condición de cordero pesado que exige la industria. Capaz que si no hay alguna otra pregunta, los invito a seguir hacia la próxima parada.